la clase pasada estuvimos hablando de las etiquetas HTML y cómo le podíamos añadir ciertos estilos a estas mismas. Pero ¿qué sucediera si quisieras hacer todos estos efectos para todo el sitio web? Sería muy trabajoso pues estar añadiendo el HTML uno por uno en todos tus posts. Esto sería demasiado trabajo. Imagínate que quieras hacer esto en una web que tiene 200 posts, por ejemplo, te vas a tardar un año haciendo esto. Para esto existe el CSS. Si recuerdas, en las clases anteriores te mencioné que antes se maquetaba solamente con HTML, pero que ahora en la actualidad se maqueta con HTML y se le da estilo con el CSS. Eso te lo expliqué en las clases pasadas. Pues bien, para eso tenemos el CSS. Esta es una pequeña clase de introducción para que puedas comprender qué es el CSS y cómo te puede facilitar la vida en un sitio web. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Si yo me vengo aquí al CSS adicional de este sitio web, pues podría ser, por ejemplo, lo mismo que hicimos en la clase pasada en HTML, pero para todas las páginas de mi web, es decir, para todas las páginas y todas las entradas. Como lo primero es que tendría que añadir el identificador al cual le quiero añadir un estilo con CSS. En este caso voy a poner como ejemplo el H2. Yo voy a poner como ejemplo ahorita en este caso un H2 y todo CSS siempre tiene que tener un corchete de apertura y uno de cierre. Entonces yo pongo este H2 y abro corchetes y aquí por ejemplo podría poner lo que hice en la clase pasada, que es un background, para darle este color. En este caso voy a copiar este background, copio y me regreso. Recordemos que esto es una clase introductoria para que tú veas todo lo que puedes hacer con CSS. Y pues si miras, entonces ahora le ha dado el efecto a todos, absolutamente a todos los H2 que yo tenga dentro de la web. Con esto podemos hacer mucho más. Digamos, por ejemplo, podemos hacer, si te fijas, nos ha quedado un pequeño errorcito. Este H2 de ingredientes nos ha quedado en letra normal y este otro en negritas. ¿Esto por qué es? Porque cuando yo hice el post lo puse así, o sea, dentro de WordPress marqué este en negrita. Bien, ¿cómo puedo dejar unificado todo esto? Existe un estilo dentro de CSS que se llama font. Vamos a ver, font. Déjame me recuerdo un poco. Font weight, este aquí el final. Entonces vamos a poner un font weight, dos puntos, bold. Y te fijas, pues ya se convirtió en negrita. Si yo quito esta línea, entonces deja de ser en negrita. Esto es el CSS en realidad. A ver, ¿qué más le podemos poner? Podríamos volverlo de color blanco, por ejemplo. Podríamos ponerle color, dos puntos. El color blanco es FFFF. Cerrar. En este caso no ha funcionado porque aquí se puede decir que hay un problema porque estaría prácticamente duplicada esta línea de CSS. Pero si quieres arreglarlo rápidamente, tienes la opción de hacer un important y automáticamente ya está de color blanco. Son cosas que puedes hacer con CSS. Esto si quisieras, digamos, por ejemplo, y no quieres que esto sea amarillo, sino que sea negro, también lo puedes hacer. Solamente tienes que cambiar el color. Cambias el color y pues entonces ya tienes este. De igual manera lo puedes hacer para todos los que quieras, no solamente para el H2. Luego de eso solo lo copias y cambias el H2 por H3. Y pues puedes ir haciendo esto para todas las etiquetas HTML que quieras y todas las clases que le hemos puesto a las etiquetas HTML. Estos cambios estarán pues en todas las recetas, o sea, en todas las páginas, todas las entradas. Y ahorita en vez de la receta 30 me meto a otra. Pues mira, esto acaba así porque es solamente un ejemplo, pero yo puedo quitar esto y puedo cambiar también los colores. Esto es porque el tipo de letra es negro, tendría que darle un color a la letra de color blanco. Pero si yo lo cambio, por ejemplo, al amarillo, que es el FFEA08, pues ahí está, de color amarillo. Con esto puedes ir jugando, así como estoy mostrando. Si entras a otra receta, pues nos vamos a encontrar que estos cambios los hemos hecho en toda la web. Son cosas que podemos hacer directamente con CSS. Si te fijas, ya no nos tenemos que pegar pues ese montón de trabajo que hicimos en la clase pasada con HTML, sino que con unas cuantas líneas lo hemos cambiado todo de un solo en toda la web. También lo podríamos hacer para un H1, pero aquí sí vamos a tener un ejemplo especial. Si nosotros ponemos aquí el H1, sí que nos ha cambiado, pero podríamos aprovechar de que este tema, por ejemplo, si le damos a inspeccionar, tiene también una clase especial que se llama Entry Title. No solamente es el H2, sino que tiene esta clase y con esta clase podríamos hacer cosas también más avanzadas. De igual manera, si quieres que el H1 sea de un color y pues quieres que los demás sean de otro, lo puedes hacer sin ningún problema.
Digamos, por ejemplo, puedes cambiar aquí al color rojo y pues el H1 sería de color rojo y los demás serían de color amarillo. Son cosas que puedes hacer con CSS, como te estoy explicando. En la clase pasada hablamos de cómo hacer esto con HTML, ahora estamos hablando de cómo unificarlo para toda la web, para hacerlo con CSS. Se puede hacer mucho más con CSS y en la próxima clase estaremos viendo los fundamentos básicos y las cosas básicas que tenemos que saber para trabajar un CSS.